El Vaticano es el santo refugio del catolicismo y el centro del clero. Sin embargo, los hechos históricos indican que en este estado enclave único hay lugar no solo para asuntos sagrados y misiones divinas. En este video les propongo conocer los escándalos y revelaciones más sonados del Vaticano. Que lo disfruten. A los pontífices, al igual que a la mayoría de los sacerdotes del Vaticano, no se les permite casarse. Esto está relacionado con las tradiciones y reglas de la Iglesia Católica que exigen el celibato. El celibato implica la renuncia total al matrimonio y a la vida familiar en favor del servicio a Dios y la obtención de pureza espiritual. Por esta razón, el Vaticano es considerado el estado más casto del mundo. Sin embargo, debido a numerosos escándalos sexuales, la veracidad de esta afirmación queda en entredicho. Quizás muchas personas no crean en este tipo de historias, ya que profanan el nombre sagrado de la Iglesia. Pero no obstante, se conocen muchos incidentes relacionados con abusos sexuales y relaciones homosexuales entre cardenales, y todos ellos tienen pruebas irrefutables. Los delitos sexuales dentro del Vaticano comenzaron a ser mencionados desde la década de 1970. En ese entonces, se intentaba ocultar cuidadosamente estas noticias, pero ya en los años 2000 fue imposible seguir ocultándolas. En el año 2013 se supo que el exarzobispo de la Iglesia Católica Romana, Joseph Wesolowski, fue sorprendido en varias relaciones sexuales con menores varones. Wesolowski los conocía durante misiones en Santo Domingo y les ofrecía dinero a cambio de servicios sexuales. La culpabilidad del exarzobispo fue completamente demostrada y en el año 2014 fue despojado de su rango. Otro escándalo sexual comprobado se hizo conocido en el año 2018. Esta vez, el protagonista fue el cardenal y sacerdote Theodore Edgar McCarrick. Fue acusado de múltiples casos de abuso sexual contra seminaristas. El sacerdote también fue despojado de su rango. Además, en el año 2024, se le presentaron nuevos cargos penales a McCarrick, pero debido a la demencia, no pudo ser juzgado. Cabe señalar que estos son solo 2 casos comprobados de delitos sexuales entre clérigos del Vaticano. En realidad, hay muchos más. Los cardenales de la Iglesia Católica Romana, a pesar de sus estrictos votos religiosos, no rehúyen las riquezas y lujos del mundo. Y aunque la mayoría de los altos dignatarios intentan no mostrar su riqueza, es bastante difícil ocultar objetos costosos de la prensa. Los periodistas observan cada vez más que muchos cardenales vaticanos poseen exclusivos relojes suizos de marcas conocidas, cuyo precio puede alcanzar decenas de miles de euros. Los automóviles utilizados por las figuras de alto rango tampoco son siempre modestos. Entre ellos se encuentran modelos de marcas de coches caros como BMW y Mercedes-Benz, a veces con acabados interiores personalizados. Los cardenales también prestan mucha atención a su vestimenta. Aunque las sotanas pueden parecer sencillas, en realidad todas están hechas a medida con telas caras de casas de moda reconocidas. Entre los pontífices modernos, el más famoso amante de la moda fue el Papa Benedicto XVI. Le gustaba llevar una capa corta de terciopelo rojo con piel blanca, y también adoraba los sombreros. En cada evento aparecía con diferentes lujosos tocados romanos y tiaras papales adornadas. En el año 2007, la revista Esquire nombró a los mocasines rojos del pontífice como el mejor accesorio de moda del año. Después de eso, a Benedicto XVI se le apodó el Papa de Prada. Todos los objetos de lujo y las prendas costosas de los dignatarios del Vaticano provocan duras críticas y crean una imagen completamente opuesta a los principios morales y a la misión espiritual declarada por el clero de la Iglesia Católica Romana. Albino Luciani, más tarde conocido como el Papa Juan Pablo I, nació el 17 de octubre de 1912 en la comuna italiana de Canale d'Agordo. A pesar de haber crecido en una familia pobre, desde temprana edad mostró interés por el estudio y la fe en Dios. Al terminar la escuela, Albino ingresó al Seminario Espiritual de Feltre y luego se trasladó al Seminario de Belluno. En 1935 fue ordenado sacerdote y se trasladó a la Universidad Gregoriana. Allí obtuvo el grado de doctor en teología. Luciani pasó a la historia como el Papa Sonriente
debido a su amabilidad, sencillez y gran corazón. Era un sacerdote que ayudaba a las personas y se oponía categóricamente a cualquier actividad delictiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, Luciani fue nombrado obispo de la región de Vittorio Veneto. Ocupó ese cargo hasta el 28 de septiembre de 1978, cuando asumió el trono papal. Albino Luciani se convirtió en una figura única en la historia del papado. Sus intereses diferían de los del Vaticano, leía otra literatura, fue elegido en tan solo un día y rechazó la tradición medieval de la coronación, reemplazándola por una misa solemne en la escalinata de la Basílica de San Pedro. Además, fue el primero en adoptar un nombre doble y el último italiano en ocupar el trono papal. El nuevo pontífice rechazaba los textos memorizados y prefería improvisar en sus discursos, además de intentar mostrar que, a pesar de su alto rango, seguía siendo cercano a la gente común. Pero lo más importante que diferenciaba a Juan Pablo I de otros papas era que planeaba realizar cambios importantes en la estructura del Vaticano. Le preocupaban especialmente los asuntos financieros de la Iglesia. Planeaba investigar las malversaciones millonarias y apartar a los implicados en abusos. La curia romana observaba con horror sus acciones, temiendo las consecuencias de tal papado. Pero, lamentablemente, Juan Pablo I no logró realizar todos sus planes, ya que tan solo 33 días después de su elección, el 28 de septiembre de 1978, fue encontrado muerto en su cama con hojas de planes en las manos y gafas sobre la nariz. Según la versión oficial, murió de un infarto de miocardio. Muchos historiadores aún no están de acuerdo con que Juan Pablo I muriera por esa causa. Consideran que el Papa pudo haber sido envenenado durante la cena, ya que sus reformas interferían con los planes ilegales del Vaticano. Esta versión es rechazada por la Iglesia Católica Romana, por lo que la verdadera causa de la muerte de Albino Luciani permanecerá para siempre como un misterio. Existe una página muy desagradable en la historia del Vaticano que jamás podrá olvidarse. En el año 1947, el agente de contrainteligencia estadounidense Robert Clayton Mudd ingresó al monasterio vaticano de San Jerónimo y encontró allí a líderes de la organización fascista croata, disfrazados de monjes. Durante la investigación se reveló que habían llegado al Vaticano mediante las llamadas rutas de ratas, una red de rutas para evacuar a los nazis desde Europa hacia América del Sur a través del Vaticano. Sorprendentemente, para organizar las rutas de ratas, se creó toda una coalición que incluía al Papa Pío XII, al obispo Alois Udall y a muchos otros clérigos de la Iglesia Católica Romana. También otros sacerdotes europeos ayudaban a los fascistas, estableciendo puntos de apoyo en sus monasterios. Pero, ¿por qué todos estos clérigos necesitaban ayudar a los nazis? Antes de su muerte, el Papa Pío XII confesó que veía en la Alemania nazi una herramienta para luchar contra la URSS, ya que era un opositor del comunismo. Sin embargo, la mayoría de los historiadores cree que la razón de esta ayuda también radicaba en que los fascistas pagaban grandes sumas al Vaticano a cambio de su protección. Sea como fuere, el hecho de que se ayudó a los nazis es un hecho. Gracias a los esfuerzos del Papa y sus asistentes, se logró salvar la vida de criminales tan conocidos como Adolf Eichmann, Franz Stangl y Gustav Wagner. Roberto Calvi fue un banquero italiano y presidente del Banco Ambrosiano. En el año 1982, fue hallado muerto en Londres. Según la versión oficial, Calvi se suicidó, pero los defensores de la teoría de la conspiración creen que no fue así. El Banco Ambrosiano estaba estrechamente vinculado con el Instituto para las Obras de Religión, que cumple funciones bancarias. El Banco del Vaticano poseía una parte significativa de las acciones de Ambrosiano, y como se descubrió más tarde, a través de este banco se realizaban operaciones ilegales y financiación de estructuras clandestinas, incluidas organizaciones criminales. Tan pronto como esta información escandalosa apareció en los medios internacionales, el Vaticano intentó por todos los medios desviar las sospechas, calificándola de difamación. La única persona que podría haber revelado los datos secretos sobre la conexión de la Iglesia Católica Romana con Ambrosiano era el presidente de ese banco, Roberto Calvi. Sin embargo,
Pronto se supo de su fallecimiento. Su muerte sospechosa atrajo la atención de la opinión pública mundial, pero a pesar de ello, la historia sobre la conexión del Vaticano con operaciones ilegales, así como las circunstancias de la muerte de Calvi, fue rápidamente olvidada. Es perfectamente posible que la implicación de la Iglesia Católica Romana haya sido una invención, pero hay que admitir que estas coincidencias parecen demasiado sospechosas. En el año 2012, estalló un terrible escándalo en el Vaticano, conocido como Batileaks. Durante este incidente, se filtraron documentos secretos, incluidas cartas personales del Papa Benedicto XVI. Los documentos fueron robados por el mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, y entregados al periodista Gianluigi Nuzzi. El periodista no solo publicó parte de los documentos, sino que también lanzó un libro completo titulado Su Santidad, las cartas secretas de Benedicto XVI, que fue publicado en mayo del año 2012. En este libro, Gianluigi Nuzzi reveló detalles escandalosos de la vida de la Iglesia Católica Romana relacionados con la corrupción y los crímenes sexuales. Toda la información fue confirmada por los documentos secretos robados y las cartas confidenciales. El Vaticano no pudo ignorar lo ocurrido y el 25 de mayo del año 2012, Paolo Gabriele fue arrestado. Durante el registro de su apartamento, se encontraron cajas con documentos y copias de correspondencia, así como un cheque de $100,000, un lingote de oro y equipo de copiado. Paolo Gabriele afirmaba haber actuado por amor a la Iglesia y trataba de oponerse a la influencia de dos poderosos clanes sobre el Papa. Sin embargo, el tribunal no le creyó y lo condenó a 3 años de prisión, pero la sentencia se redujo a 18 meses tras disculpas públicas ante el Papa. A finales de diciembre del año 2012, el Papa Benedicto XVI anunció el perdón de Paolo Gabriele. Curiosamente, en otoño del año 2015, ocurrió un nuevo escándalo con la filtración de documentos secretos de la Santa Sede, conocido como Batileaks II. En el año 1998 ocurrió un terrible incidente en el Vaticano que aún hoy genera muchas preguntas. Tarde en la noche del 4 de mayo, la monja Annalena Meyer escuchó ruidos y gritos provenientes del apartamento del comandante Alois Estermann, ubicado en los cuarteles del Vaticano. Informó de lo ocurrido al cabo menor Marcel Riedi. Cuando Meyer y Riedi entraron en el apartamento, encontraron muertos a 3 personas. El cabo menor de la Guardia Suiza, Cédric Tournay, el comandante de la Guardia Alois Estermann y su esposa Gladys Mesa Romero. Lo que realmente ocurrió en el apartamento y quién cometió este triple asesinato sigue siendo un misterio. Sin embargo, según la versión oficial de la investigación, el responsable fue Cédric Tournay. Ese día, el cabo menor, armado con una pistola de servicio Sig Sauer P-220, se presentó en el apartamento de Estermann. Cuando la esposa del comandante abrió la puerta, él irrumpió. Al ver a Estermann, Tournay disparó 2 veces y lo mató. Luego disparó 4 veces contra su esposa y después se quitó la vida. Se cree que Tournay cometió este crimen por resentimiento. Meses antes, Estermann se había negado a otorgarle la medalla Benemerenti, que usualmente se entrega después de 3 años de servicio. La razón fue que una noche, el cabo menor violó las reglas al pasar la noche fuera de los muros del Vaticano. Lo sorprendente de esta historia es que la investigación fue llevada a cabo por un juez sin la experiencia adecuada. Esto generó críticas y dio lugar a numerosas teorías de conspiración. No se descarta que esa noche en el apartamento de Estermann ocurrieran hechos muy distintos que provocaron la muerte de 3 personas. La Iglesia Católica Romana ha desempeñado muy a menudo un papel contradictorio en muchos acontecimientos de la historia de la humanidad. La epidemia del SIDA, que comenzó en el año 1981, no fue una excepción. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, se desarrolla en una persona como resultado de la infección por VIH. En las décadas de 1980 y 1990, el mundo vivió una verdadera epidemia de esta enfermedad y el número de enfermos crecía a una velocidad increíble. Por ejemplo, en el año 1988 el número de infectados era de 3 millones de personas y en tan solo 9 años esta cifra aumentó hasta 22 millones.
Dado que el VIH se transmite en la mayoría de los casos por vía sexual, los preservativos se convirtieron en las herramientas más eficaces para luchar contra la epidemia. Sin embargo, la Iglesia Católica continuó prohibiendo el uso de este tipo de anticonceptivos y llamaba a combatir la epidemia mediante la castidad. Sin duda, declaraciones de este tipo del Papa y de otros altos dignatarios provocaron una ola de críticas. Algunas personas incluso acusaban al Vaticano de fomentar el aumento de la incidencia. Sin embargo, por otro lado, la Iglesia Católica participó activamente y sigue participando en la prestación de ayuda a los enfermos de SIDA. Por esta razón, el papel del Vaticano en la epidemia resultó, una vez más, contradictorio. Este enfoque dual refleja toda la complejidad del equilibrio entre mantener los principios religiosos y la necesidad de no interferir con la medicina moderna. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, es un dicasterio de la Curia Romana y también cumple funciones como Banco del Vaticano. Esta institución fue fundada en el año 1942 por el Papa Pío XII. Quizá le sorprenda, pero con el Instituto para las Obras de Religión están relacionados muchos incidentes escandalosos. En las décadas de 1970 y 1980, el Banco Vaticano se vio implicado en el caso del financiero Roberto Calvi. Fue acusado de lavado de dinero y fraude con la participación del IOR, aunque el Vaticano negó persistentemente su implicación y con el tiempo esta historia fue olvidada. Pero ya en los años 90, el instituto volvió a ser sospechoso de operaciones inmobiliarias ficticias y de ocultar fraudes financieros a gran escala. A principios de los años 2000, tras un cambio de liderazgo, se llevó a cabo una reorganización dentro del Banco Vaticano con el objetivo de erradicar los esquemas de corrupción. Pero poco más de 10 años después, tras la publicación de artículos y libros provocativos del periodista Gianluigi Nuzzi, esta institución volvió al centro del escándalo. En el año 2012, se supo que el director del Banco Vaticano, Paolo Cipriani, y su adjunto, Massimo Tulli, dimitieron. La razón de esta decisión fue el arresto de Monseñor Nunzio Scarano, así como del agente de los servicios secretos italianos Giovanni Maria Cito y el corredor financiero Giovanni Carenzio. Estas personas fueron acusadas de corrupción, difamación y fraude. Según la investigación, Scarano pagó a Cito 400.000 euros por organizar la transferencia ilegal de 20 millones de euros en efectivo de Suiza a Italia. Según Scarano, no quería cometer un crimen, sino solo ayudar a sus amigos. A pesar de los numerosos escándalos, el Instituto para las Obras de Religión sigue siendo una herramienta de apoyo para la Iglesia Católica y sus misiones. Al mismo tiempo, todos estos incidentes recuerdan que incluso las instituciones más sagradas no están exentas de las debilidades humanas y de los delitos financieros. El Archivo Apostólico Vaticano, anteriormente conocido como el Archivo Secreto del Vaticano, es el depósito de documentos y literatura importantes y únicos. La historia de este lugar comenzó en el año 1610 bajo el Papa Pablo V, cuando el depósito se separó de la Biblioteca Vaticana. Actualmente, los fondos del archivo contienen unos 35.000 volúmenes de diversos documentos, entre ellos cartas de Miguel Ángel y el famoso manuscrito Dictatus Papae. La longitud total de los estantes del archivo supera los 85 kilómetros. El archivo está dividido en varias colecciones importantes: colección de la Curia, archivos de representantes papales, documentos de familias y personas individuales, materiales de los concilios vaticanos, así como documentos de órdenes, monasterios y abadías. Se cree que en este lugar también se conservan documentos cuya existencia no debe ser conocida por nadie, como pruebas de la existencia de civilizaciones extraterrestres y artefactos bíblicos importantes. Estos rumores surgieron por dos razones principales. En primer lugar, el archivo es propiedad del Papa reinante, y solo él tiene derecho a decidir sobre qué documentos y artefactos nunca se podrá saber. En segundo lugar, el acceso a los fondos del archivo está restringido. Hasta el siglo XIX, nadie salvo el pontífice podía visitar el archivo, pero ahora las medidas de seguridad se han relajado.
Pueden visitar este lugar los investigadores y aquellas personas que logran obtener un permiso especial. De todos modos, solo un círculo limitado puede familiarizarse con la colección disponible del archivo. La legislación de la Iglesia Católica Romana mantiene el derecho de un obispo a renunciar al cargo de cabeza de la Iglesia. Esto ocurre muy raramente. Sin embargo, el 28 de febrero del año 2013, el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia voluntaria. Fue la primera vez en 600 años que un papa renunció por voluntad propia, siendo la última vez con el Papa Gregorio XII. Durante su impactante declaración, Benedicto intentó explicar la razón de su partida. Según el Papa, ya no podía ocupar el cargo debido a su avanzada edad y estado de salud, pero muchos expertos consideran que esto fue solo una parte de la verdad. Primero, en el momento de su elección, en el año 2005, Benedicto ya era mayor, pero eso no le impidió gobernar durante casi 8 años. Segundo, otros papas también han ejercido su cargo en edad avanzada, y a pesar de sus problemas de salud, no renunciaron. La verdadera razón de la salida de Benedicto XVI podrían haber sido los numerosos escándalos eclesiásticos que enfrentó el pontífice. En los años previos a este evento, ocurrieron muchos incidentes desagradables, incluyendo la filtración de documentos secretos y la divulgación de detalles escandalosos de la vida de la Iglesia Católica Romana. Otro hecho que respalda otras razones para su renuncia fue que, después de ella, Benedicto mantuvo claridad mental y buena salud. Participó activamente con comentarios sobre asuntos eclesiásticos en la prensa y siguió siendo funcional hasta el final de sus días. Benedicto XVI falleció a los 95 años, 9 años después de su renuncia voluntaria. La canonización en la Iglesia es el proceso mediante el cual la autoridad eclesiástica incluye el nombre de un fallecido en la lista de los santos. En el Vaticano es habitual canonizar, si bien no a todos los papas, sí a muchos. Según las estadísticas, de 266 pontífices, 80 han sido incluidos en esa lista. Pero a veces las personas elegidas para ser canonizadas tienen episodios oscuros en su biografía o actos contradictorios que provocan disputas entre creyentes e historiadores. Entre estos papas está Pío XII, quien ocupó el trono papal desde el 2 de marzo de 1939 hasta el 9 de octubre de 1958. En el año 1965, el Papa Pablo VI inició el proceso de beatificación de Pío XII, el primer paso hacia la canonización. Sin embargo, este proceso fue suspendido debido al papel controvertido de Pío XII durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Este papa realmente es una de las figuras más controvertidas en la historia del Vaticano. Es conocido por participar en la creación de rutas para la evacuación de fascistas, por apoyar algunos regímenes autoritarios y por su conservadurismo, que obstaculizó reformas dentro de la Iglesia Católica. Además, este hombre cerró completamente los ojos ante el Holocausto. Pío XII no condenó públicamente los crímenes nazis y no tomó ninguna medida decisiva para salvar a las víctimas del régimen. A pesar de los intentos de sus seguidores de canonizarlo, esto por suerte no ocurrió, ya que hay que admitir que sería extraño que una persona santa hubiera apoyado al régimen nazi durante su vida. Quizás el incidente escandaloso más famoso relacionado con el Vaticano sea el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi. Esta historia comenzó el 22 de junio de 1983, cuando desapareció sin dejar rastro Emanuela Orlandi, una joven de 15 años, hija de un funcionario del Vaticano. La última vez que fue vista estaba en una parada de autobús, regresando a casa tras una clase de música. Según los testimonios de los testigos, Emanuela subió a un automóvil de color oscuro y se fue. Después de eso, nadie la volvió a ver. Los padres de la joven, preocupados porque su hija no había regresado, acudieron a la policía. Emanuela fue buscada por todo el Vaticano, pero no se encontraron rastros ni pistas. La joven parecía haberse desvanecido. Desde la desaparición de Emanuela han pasado más de 40 años. Durante este tiempo han surgido muchas teorías que intentan explicar lo ocurrido.
Existe la hipótesis de que Emanuela pudo haber sido secuestrada por miembros de organizaciones criminales para chantajear al Vaticano con el fin de obtener concesiones políticas o financieras. Sin embargo, según la versión más extendida, en la desaparición de Emanuela estuvieron implicados sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. No se descarta que altos cargos del Vaticano supieran del destino de Emanuela y ocultaran deliberadamente la verdad para evitar un escándalo o proteger a personas influyentes. Los miembros de la familia Orlandi ya han aceptado que las causas de la desaparición de Emanuela podrían permanecer para siempre desconocidas. Pero en el año 2019 recibieron una fotografía enigmática de una escultura de un ángel sobre una de las criptas del cementerio teutónico. Los padres pensaron que allí podría estar enterrada su hija. Lograron obtener permiso para una exhumación, pero en las dos tumbas bajo el monumento no había restos, ni siquiera los de las princesas alemanas Sofía von Hohenlohe y Carlota Federica de Mecklemburgo, que supuestamente debían estar allí. Este incidente generó aún más preguntas y no ayudó en absoluto a resolver el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi. En la década de 2010, las autoridades italianas llevaron a cabo una investigación que reveló operaciones financieras sospechosas por parte del Vaticano. Los investigadores descubrieron que los fondos de las cuentas de instituciones eclesiásticas se dirigían regularmente a proyectos inmobiliarios costosos. Estas operaciones generaron sospechas debido a la falta de transparencia y a la ausencia de explicaciones claras sobre el origen de los fondos y los objetivos de las inversiones. La atención de los investigadores se centró especialmente en transacciones con bienes inmuebles de lujo en Londres. En el año 2019 se supo que el cardenal y entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano, Giovanni Angelo Becciu, adquirió 49 apartamentos en el lujoso distrito londinense de Chelsea por un valor total de $200 millones. Ese dinero fue transferido primero a 4 compañías financieras en la sombra y luego enviado a Londres. En estas maniobras participaron no solo Becciu, sino también otras 9 personas del Vaticano. La investigación también se interesó en saber de dónde pudo haber obtenido el cardenal una suma tan grande de dinero. Resultó que ese dinero provenía de donaciones globales a la Iglesia Católica. Esto demuestra que detrás de los fraudes de Becciu había figuras más influyentes, cuyos nombres aún se desconocen. Durante siglos, el Vaticano ha sido conocido por sus numerosos secretos ocultos al público. En los muros de esta cuna del catolicismo no solo nacieron tradiciones religiosas, sino también muchas órdenes misteriosas y sociedades secretas. Dentro del Vaticano surgieron y siguen surgiendo hasta hoy organizaciones que reúnen a personas con influencia en la sociedad y la política, así como con acceso a conocimientos especiales. Hasta hoy se desconoce el número exacto de estas comunidades y cuáles son sus objetivos. La más conocida entre ellas es la Orden de los Jesuitas. La Orden de los Jesuitas fue fundada en el año 1534 por San Ignacio de Loyola y aprobada por el Papa Paulo III. Los jesuitas se diferencian de otras órdenes monásticas en que hacen un cuarto voto, el de obediencia al Papa en temas de misiones. Además, la orden permite a sus miembros llevar una vida secular, aunque es importante mantener en secreto su pertenencia a la organización. La Orden de los Jesuitas fue una entre muchas órdenes y comunidades. Existen numerosas teorías sobre las conexiones del Vaticano con los Rosacruces, los Templarios y los Masones. Hermandades secretas rodeadas de conceptos místicos. Además, se cree que dentro del Vaticano existen grupos de guardianes de antiguos manuscritos y artefactos cuya misión permanece oculta. En la historia del Vaticano se conocen muchos casos de legitimación de reliquias dudosas. Por lo general, estos artefactos se presentaban como milagros divinos y como prueba de la presencia de Cristo en la tierra. Gracias a tales reliquias, la Iglesia atraía peregrinos que hacían donaciones. Un ejemplo destacado de este tipo de reliquias son los fragmentos de la cruz vivificante, que en distintas épocas aparecían en las iglesias. Los sacerdotes aseguraban su autenticidad, aunque algunas personas dudaban de ello.
Otra reliquia común utilizada para atraer feligreses son los huesos de santos, que se supone poseen propiedades milagrosas. Los dignatarios del Vaticano, incluidos los propios papas, nunca permitieron a los científicos realizar estudios de tales restos, argumentando que eso profanaría a los santos y a Dios mismo. Por lo tanto, nadie sabe a quién pertenecen realmente. Sin duda, en las iglesias del mundo existen reliquias auténticas y objetos que confirman la existencia de Dios. Algunos de ellos han demostrado milagros inexplicables pero comprobados. Sin embargo, la fe de las personas en tales reliquias fue socavada debido a la legitimación masiva de reliquias falsas. Muchas personas creen que los clérigos actuales se comportan de manera inapropiada debido a la corrupción del mundo moderno. Sin embargo, las acciones del Vaticano que contradicen cualquier religión ya se conocen desde tiempos antiguos. Un ejemplo destacado de esto es la práctica de la venta de indulgencias, que comenzó en la década de 1470 bajo el Papa Sixto IV. La indulgencia en la Iglesia Católica representa la liberación del castigo por pecados confesados al sacerdote en el sacramento de la confesión. Por supuesto, no todos los delincuentes podían obtener una indulgencia, ya que no todos los pecados podían ser perdonados, pero el Papa Sixto IV ideó una idea ingeniosa para simplificar el procedimiento de liberación del castigo por los pecados y al mismo tiempo enriquecer a la Iglesia. Ordenó dedicarse a la venta de indulgencias. Sorprendentemente, se podía comprar el perdón en casi cualquier parroquia católica. Los precios dependían de la gravedad del pecado. Por ejemplo, el asesinato de un pariente costaba 5 monedas de plata, mientras que el perdón por sacrilegio ya costaba 9 monedas. Las personas que no podían permitirse comprar una indulgencia podían liberarse parcialmente de sus pecados por la cantidad de dinero que tuvieran. Esta práctica no duró mucho, pero la Iglesia logró enriquecerse durante ese período. La venta de indulgencias bajo Sixto IV fue una de las causas que provocaron el aumento del descontento que, en el siglo siguiente, desembocó en los movimientos reformistas y en profundos cambios en el mundo cristiano. Durante muchos años, el Vaticano ha tratado de intervenir activamente en la política secular utilizando diversos métodos. Incluso la doctrina filosófica oficial del catolicismo, basada en las enseñanzas de Tomás de Aquino, afirma que el poder debe estar subordinado a la Iglesia y a los seguidores de Cristo. A principios del siglo XX, el Vaticano comenzó a desarrollar una activa cooperación con los líderes de Alemania. Después de la Revolución de Octubre del año 1917, los sacerdotes católicos comenzaron a participar en la política antisoviética, y durante la Conferencia de Génova del año 1922, el Vaticano incluso intentó intervenir en los asuntos internos de la Rusia soviética. Los papas Pío XI y Pío XII desempeñaron un papel enorme en la campaña antisoviética y en el apoyo al movimiento nazi. Además de todo esto, el Vaticano también intenta participar activamente en las elecciones de los líderes de los países europeos. El Vaticano tiene el estatus de observador permanente en la ONU y relaciones diplomáticas con 184 países. Esto permite al Papa reinante participar en los asuntos políticos de muchos estados. Sin duda, en el mundo moderno el liderazgo de la Iglesia disminuye constantemente, pero a pesar de esto, el Vaticano sigue siendo una autoridad significativa en la política europea, especialmente en los países con una fuerte influencia católica tradicional. En el año 1054, tuvo lugar un acontecimiento histórico importante, el Gran Cisma, durante el cual el cristianismo se dividió en ortodoxo oriental y católico romano. Tras ello, la Santa Sede inició una activa lucha contra las herejías, es decir, contra cualquier desviación de los cánones religiosos. Para ello se utilizaron diversos métodos. En los concilios eclesiásticos se condenaron las doctrinas de figuras como Arnoldo de Brescia, Joaquín de Fiore, Amalrico de Vena y Pedro Juan Olivi. La Iglesia Católica comenzó la persecución de los herejes. Quienes eran capturados eran ejecutados mediante la quema en la hoguera. A pesar de esta actividad de los dignatarios de la Iglesia Católica Romana, no se logró erradicar por completo la herejía, y entonces, en el siglo XIII,
el Papa Inocencio III ordenó crear el Instituto de la Inquisición, que fue perfeccionándose con el tiempo. Sorprendentemente, la Inquisición sigue existiendo hoy en el Vaticano bajo el nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe. Cuando los clérigos católicos comprendieron que no podían detener la aparición de nuevas corrientes religiosas en todo el mundo, legalizaron algunas sectas para competir con las doctrinas heréticas mediante la predicación. Pero incluso esta decisión no dio resultado. La formación de estados centralizados debilitó significativamente el poder del Vaticano sobre los monarcas, lo que condujo a un descenso gradual de su influencia en Europa. Y eso es todo por ahora. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es mi mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.